Hoy ya es martes, un día maravilloso, un día por medio del cual nosotros estamos sintiendo la bondad y la misericordia de nuestro lindo Dios. Y qué maravilloso, qué especial es poder tener aquí ya a muchos de nuestros hermanos que se despiertan, toman sus teléfonos celulares, toman su Biblia, la lección de la escuela sabática y dicen: vamos a estudiar hoy particularmente los crisoles del pecado. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Gracias por suscribirse al canal, gracias por darle me gusta, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por hacer sus preguntas para que en el canal Desafío Moriah podamos estarlas respondiendo. Gracias a los que lo han hecho, a los que han migrado de alguna manera de este ministerio al ministerio que dirige nuestro amigo y hermano Beto allí Desafío Moriah, a los que han migrado allí al ministerio del pastor Luis Alfonso Forimina, Desafío de Ansias del Cielo. Gracias a los que han venido también de alguna manera al ministerio de este servidor de Motivación Cristiana. Un abrazo para todos y que el cielo sea su compañía hoy. Mi querido pastor Alfonso Fori, ¿cómo amaneces? Cuéntame a esta hora del día qué novedad me tienes. Gracias a Dios, muy bien, Fabio. Solo saludarles y entregarles esta promesa del Señor. Hace rato no lo hacemos en el Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal. Amén. Qué linda promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias a mi querido brother. Betico, ¿tú qué nos dices en esta mañana, en esta hora del día? Fabio, que estoy feliz, pero Gloria ¿sabes una cosa? He aprendido algo, he aprendido algo. Y es que muchas veces para poder mirar al cielo necesitamos caernos. Sí, señor. Si vamos caminando, si vamos corriendo, nuestra vista siempre está mirando al frente y abajo. Sí, señor. No hacia el cielo. Pero cuando nos tropezamos y caemos, sí, señor, hay la oportunidad de mirar nos duele, pero miramos hacia arriba. Así que he aprendido que las circunstancias difíciles nos hacen ver hacia arriba. Estoy muy feliz. Gloria a Dios, Beto. Seguro hay alguien hoy caído, entonces aproveche esa oportunidad para mirar al cielo, de donde viene toda la esperanza. Bueno, muchachos, con esa buena actitud, con esa sonrisa, creyendo en aquel que murió por nosotros, vamos a orar, vamos a clamar a Él, que en este día podamos vivir para Él, caminar con Él y pensar solo en Él. Oramos. Amén. Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Te agradecemos en este momento porque nos das el pan de la tierra, porque nos das la salud, porque incluso en las pruebas y el fuego que atravesamos, tú estás ahí en medio de esas dificultades para abrazarnos, para aplicar, Dios, en nuestra vida lo que dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la prueba, en la dificultad, allí. Por eso hacemos alarde de nuestras debilidades. Gracias, Señor, por este día. Bendice de manera especial, muy particular, ampliamente a cada persona que ha abierto este video, a los que lo están viendo, a los que lo comparten, a los que están allí escuchando esta oración. Bendíceles. Responde de acuerdo a la medida de su fe y de acuerdo a tu voluntad sus peticiones. Oración que hacemos, petición que hacemos y respuesta que esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Fabio, gracias por esa oración tan linda que nos conecta con el cielo. Gloria a Dios. Los crisoles del pecado. Bueno, pues cuando hablamos de los crisoles del pecado, estos crisoles son causados por nuestras decisiones. Completamente. Estos son los crisoles en los que nosotros somos culpables directamente. Y pues quisiera leer especialmente de Romanos capítulo 1 versículo 18 este texto que nos dice muchísimo para esta hora de la mañana. Romanos capítulo 1 versículo 18. Dice allí la escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando yo leo este texto, yo alabo a Dios, porque el texto me está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y muchas veces nosotros creemos que la ira de Dios se inclina hacia los seres humanos, contra los seres humanos. Pero el texto es bien claro, muy dice claro: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, sobre la impiedad, sobre el pecado, sobre la injusticia que hay en los seres humanos, no por los seres humanos.
Así que esto debe quedar clarísimo. Dios ama a los seres humanos. Sí, Señor. Dios no está de acuerdo con el pecado. A Dios no le agrada el pecado, pero ama tanto al pecador que hace cosas preciosas y maravillosas en demostración de su amor para cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros. Sin embargo, hablando de esos crisoles del pecado de los cuales nosotros somos causantes, Romanos capítulo 1, versículos 21 al 28 nos hacen unas declaraciones bien pertinentes que quisiera que viéramos. Vamos a ver Romanos 1, 21. Y dice allí la escritura: pues habiendo conocido a Dios, hablando de todos los seres humanos, especialmente aquellos que se han acercado a Él, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y su corazón, pues, fue entenebrecido. Qué tremendo, ¿no? El ser humano siempre ha buscado acercarse a su egocentrismo, se ha acercado a su yo, pero no quiere rendirse delante de Dios. Y es triste porque dice la escritura, conociendo a Dios, sabiendo quién es, no le glorificaron ni le dieron gracias siquiera. Así que esta condición es triste, es la condición de pecado nuestra. Luego el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se Tremendo. Hicieron necios. Dura o sea, palabra. Únicamente para los seres humanos vale el propio pensamiento, el propio entendimiento. Lo que yo veo y razono, eso cuenta. Lo que no, entonces no tiene validez. Pero resulta que Dios actúa más allá del conocimiento humano, más allá del raciocinio humano. Y la única forma de poder aceptar al Señor, pues también es acercarse a eso que nosotros no podemos comprender. A eso se le llama tener fe, porque es, no sí, todo señor. será comprobable. Correcto. Luego el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible. Y no solo eso, sino también de animales. Es triste cómo el pecado del ser humano lo lleva a tal punto a denigrar a Dios, a compararlo con otro ser humano o aún a compararlo con un animal. Sí, muy triste realmente. Luego el versículo 24, Fabio, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Wow. Y cuando uno lee esta parte, uno dice, pero sí ve que es que Dios sí tiene algo de malo. Es que no todo lo de Dios es bueno. Es cierto que nosotros pecamos, es cierto. Dios sabe, porque desde que entró el pecado en el mundo, pues no hemos emitido palabra y ya en nuestro pensamiento hemos pecado, Dios lo sabe, pero es que dice que los entregó a la inmundicia. Es que aquí yo debo respirar hondo y decir, ¿cómo alguien que nos ama tanto, puede soportar tanto también de nosotros? Completamente. O sea, si tan solo nosotros nos acercáramos un poquito, vale un poquito para que la presencia de Dios esté en medio nuestro, pero es que nosotros ni siquiera un poquito. Por eso Dios termina separándose de nosotros. Ese separarse de nosotros es dejarnos a merced directamente de Satanás. Así es. ¿Y por qué quedamos a merced de Satanás? Porque nosotros no queremos estar con el Señor. Claro, y no hay tres caminos. O es allá o es acá. Así es, solamente hay dos. O estamos con Dios o estamos en su contra. Y muchas veces nosotros, en lugar de acercarnos a Dios, pues nos vamos en contra de Dios. Correcto. Así que Dios se separa y quedamos expuestos a las desgracias de los seres humanos. Pues tanto así que me voy a saltar ahora al versículo 26. Miren lo que dice allí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Tremendo. Cuando yo leí este texto así suelto, muchachos, yo quedé como bueno, ¿y cuál es ese uso que es conforme? Porque acá dice en contra de su naturaleza. Entonces leí el versículo 27 para poder entender el 26. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ahora ahí lo explica mejor. Sí, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Este texto
Más claro no canta un gallo. Y voy a ser directo. Este texto me está hablando del comportamiento homosexual de los seres humanos. Sí, total. Ahí no hay que ponerle... Sea para damas o sea para hombres. Y que este asunto es que el texto es claro. El texto dice, pues aún sus mujeres cambiaron. No, Dios no los cambió. No, señor. Dios no los hizo así. Dice, las mujeres cambiaron. Genética. Así es, y de igual modo los hombres también lo hicieron. Los hombres cambiaron, no Dios. No Dios. Este mundo está corrompido definitivamente. No, terrible, terrible. Es que separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos separamos de Dios, pues solamente queda una expectación horrenda de juicio sobre todos los seres humanos. Así que Dios ama a los seres humanos. Aunque somos pecadores, Dios nos ama, pero Dios no ama el pecado que habita en nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos a Dios en oración y súplica, pues cuando el pecado sea destruido, adivinen, nosotros vamos a ser destruidos con el pecado. Así es. Dios no viene a destruir a los seres humanos, Dios va a destruir al pecado, pero mientras el pecado exista en nosotros, moriremos a causa del pecado que nosotros tenemos. Así que, mis hermanos, los crisoles del pecado causados por nosotros mismos son duros, son cruentos y dolorosos. Pero allá caídos en el piso, miremos hacia el cielo. Busquemos a Dios en ruego, en oración, en ayuno. Busquémoslo de todo nuestro corazón. Entonces habrá un resultado diferente y una esperanza diferente para mi vida y para la vida de quienes yo amo y me rodean. Esa conducta del ser humano, como tú lo has planteado aquí en ese texto de Romanos que se ha leído, trae unas consecuencias. Trae unas consecuencias para el hombre, para la mujer, puede ser a mediano plazo o a largo plazo, pero siempre existen, siempre se evidencian los resultados de dicha conducta, sea buena o sea mala, porque el pecado, si hay una verdad, es que el pecado tiene un resultado, tiene una consecuencia. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Sí. Hay una ley en la vida y es la ley de la causa-efecto. Causa-efecto. Mira, si tú sales a un rayo del sol, si tú sales a la calle con un rayo de sol y tienes un helado en la mano, ¿qué pasa? Se derrite. Se derrite. Se derrite. O pastor, o yo me quemo, mi rostro, mi cuerpo. Por supuesto. Ahora, si tú estás fritando un pescadito, ¿verdad? Y te acercas y te salpicas de aceite caliente, pues eso va a lastimar tu piel. Y hay un sinnúmero de situaciones muy prácticas de la vida que son simplemente la ley de la vida, ¿no? La consecuencia de lo que puedo, de mis actos. Pero yo no sé si a estas alturas del partido alguna persona esté pensando que sus actos no tienen consecuencias. Mire, todo lo que usted haga, bueno o malo, tiene su consecuencia. Y lamentablemente los efectos o los resultados del pecado, las consecuencias del pecado, uno se lamenta. Uno cuando está cosechando el fruto del pecado, la consecuencia del pecado, el resultado como tal, uno llora, se lamenta, uno se arrepiente, no quiere volver a hacer eso, pero cuando pasan esos efectos, vuelve y cae, vuelve y juega. Entonces, mira, yo no sé si estemos hablando de alguna persona que esté ignorando los resultados de lo que puede producir el pecado. De hecho, el pecado, Beto lo decía, nos separa a nosotros de Dios y eso ya es muy terrible. El pecado genera una separación entre Dios y nosotros porque Dios no comulga con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Creo que Beto lo decía claramente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A ti, mi hermano, Dios te ama inmensamente, aunque Dios no está de acuerdo con muchas de las cosas que tú haces, porque muchas de las cosas que tú haces están salpicadas por el pecado. Y finalmente, yo tengo que decir una cosa que me fascina. No sé si el tiempo me dé. Voy a tomar solamente unos breves segundos. Mire lo que pasa con los desórdenes de nuestra vida cuando no obedecemos las leyes de la salud, las leyes morales, las leyes de la salud. Pues lo digo de manera resumida. ¿Qué pasa cuando tú
desobedecen las leyes de la salud, nuestro cuerpo se enferma. Y hoy en día hay un sinnúmero de personas que están cosechando gastritis, que están cosechando otros problemas de salud porque sencillamente han desobedecido las órdenes, las leyes de la salud y ahora estamos padeciendo. Entonces, hermanos, no es bueno esa actitud. Creo que la lección de hoy nos muestra que ese crisol del pecado tenemos que evitarlo. Lo podemos evitar cuando decidimos llevar una vida en santidad. Gracias, pastor. Amén, Gracias. pastor. Esta lección es muy interesante, muchachos, de verdad. Yo lamento que el tiempo que tenemos que expresarlo sea un tiempo reducido, pero esperamos poder explayarlo un poquito más. Invitamos a los hermanos a que no se queden solo con lo que hemos estudiado aquí, sino que ustedes indaguen más, Por profundicen más. El espíritu de la profecía tiene muchas citas interesantes que nos ayudan a comprender esto. Y yo quiero solamente tomar dos puntos que a mi juicio son muy importantes. Beto, lo que mencionaste, estos dos textos de cómo los seres humanos son los que se han ido en contra de Dios. Esto viene desde el Génesis. Es el mismo hombre que cambia el curso natural. Allá cuando nosotros estudiamos la torre, ¿recuerdan? Es el hombre mismo que dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera y voy a creerme. Siempre nos vamos al lado contrario de lo que Dios pide. Y cuando nosotros nos vamos al lado contrario de lo que Dios pide, mire, las malas decisiones deterioran la vida del ser humano. Las malas decisiones deterioran la vida del ser humano. Hay gente que hoy tiene que ponerse las manos en la cabeza y decir, ¿qué fue lo que hice, Dios mío? ¿Qué fue lo que hice? Y si pudieran devolver el tiempo, irían hasta allá, hasta ese justo momento y tomarían el lado contrario a la decisión que tomaron, ¿saben? Y a veces no se necesita una sucesión de malas decisiones. A veces una sola mala decisión en la vida, puede desgraciar tu vida, te puede llevar a vivir en infelicidad, te puede llevar a borrar sonrisa de los labios, a que tengas un pensamiento negativo, derrotista. Bueno, Fabio, perdona, si hay una persona aquí que nos está viendo y ha cometido una decisión en su vida y está recibiendo las consecuencias de eso, está mal esa persona porque cometió un error en el pasado y hoy está cosechando las consecuencias de eso. Tenemos que decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, sí. Así es, pastor, así es. De hecho, hacia allá me iba a conducir en este momento, porque hay que hablar de las consecuencias. A lo que nosotros le tememos es a las consecuencias, pero curiosamente no es lo que preveemos antes de pecar. Sí, señor. Le tenemos miedo a lo que vaya a pasar, pero no lo escribimos. No hacemos un plan, no hacemos un mapa, una ruta para decir, hombre, esto me va a llevar aquí y yo no quiero ir allá, yo realmente quiero ir acá, entonces el camino es este y esto es lo que tengo que hacer. Las consecuencias de las malas decisiones son nefastas. ¿Saben? A veces uno cree que porque el pecado que acaba de cometer no es público y aparentemente no ha hecho daño a los implicados directamente, no va a traer consecuencias. ¿Sabe? A veces las consecuencias no las viven directamente los implicados. A veces las consecuencias terribles las viven terceros, cuartos. Y los sé que aquí hijos, nos la está esposa. viendo alguien hoy que está diciendo, sí, hermano Fori, tiene razón. Yo hice las cosas pensando en querer ayudar a Dios. Me metí, yo mismo fabriqué mi crisol, yo mismo fabriqué mi recipiente, yo mismo fabriqué mi calentura, yo mismo fabriqué toda esta crisis que estoy viviendo. Estoy aquí, hermano Fori, como usted lo decía de pronto ayer, dirán algunos hermanos, no sé si por un ataque directo del diablo, por un ataque indirecto, o por algo que yo me creé en la mente, pero estoy metido aquí en crisis, hermano Fori, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago en este momento? Bueno, pues la respuesta no se la tengo yo, la respuesta no se la tiene Beto, no se la tiene el pastor, la respuesta la tiene la palabra de Dios, es la Biblia la que habla, y la Biblia le dice al ser humano que en la condición de pecado que estamos viviendo no vamos para el cielo, porque Beto lo dijiste muy bien de una manera magistral. Dios viene a destruir es la iniquidad, Dios viene a destruir es el pecado, la maldad. Y si yo he albergado, así como tengo esta botellita con agua aquí, Dios viene a destruir lo malo. Digamos que lo malo es el líquido que está dentro de esta botella, lo malo. Y si yo me he convertido en el recipiente para sostener ese líquido, Dios dice, como tú lo quieres guardar dentro de ti, tengo que destruirte a ti, porque lo que quiero es lo que está dentro de ti. Dios viene a destruir la maldad que nosotros hemos fabricado. Pero el Señor también tiene una esperanza para el ser humano que vive en maldad, para el ser humano que se ha fabricado ese crisol. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, tiene esa respuesta para alguien que está viviendo ese momento dificultoso. Dice el Señor, tómelo de manera personal. Si usted se humilla, si usted, deje de pensar en los demás, hable de usted. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, mire lo que está diciéndole el Señor, oren. Y el Salmo 34 dice que cuando nosotros oramos, Dios se acuerda de nosotros pobres. Dios se acuerda. Dice, y oraren
y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Los malos caminos no son de Dios. Dios nos inventó los malos caminos. Dice sus malos caminos. O sea, nosotros fabricamos esos malos caminos. Si ustedes se convierten, ustedes corrían los malos caminos, entonces dice el Señor, mire que hay, ese entonces es, después de eso yo puedo actuar. Entonces, si ustedes hacen eso, dice, entonces yo iré desde los cielos y los perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y por allá hay un texto maravilloso, Beto, que dice, si sus pecados fueren, ¿cómo? ¿Cómo serían los pecados? Como la grana. Como la grana. ¿Cómo van a ser esos pecados? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Y eso creo que aplica para la condición de la humanidad hoy. Eso es lo que hablamos, Beto. Las mujeres han cambiado el curso natural. Los hombres han cambiado el curso natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una condición depravada, una condición homosexual. Que la gente dice, es que Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero Dios no ama esa condición que tienes. Pero el Señor te dice, si ese pecado tuyo es así, rojo como el carmesí, abominable para mí, si tú lo confiesas y te apartas a través de un repudio a ese pecado, pues vas a encontrar sanidad. Y lo más lindo, vas a encontrar salvación, no con esa condición, sino porque el poder de Cristo transforma. Y quien se acerca a Jesús, por donde Jesús pasa, algo pasa. Siempre lo hemos dicho. Así que termino con este aporte, muchachos. Dios les bendiga y bueno, pues sería agradecerle a los hermanos por estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos en esta mañana, tarde o noche. Y que los hermanos que no se han suscrito se suscriban al canal, que compartan los videos, que compartan comentarios, que hagamos que este ministerio llegue lejos, como lo decía el pastor, no para gloria humana, sino para gloria del nombre de Jesucristo. Así es. ¿Me permiten orar? Claro, Fabio. Por supuesto, adelante. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por este momento que nos regala, Señor. Hemos comprendido, esta semana hemos estudiado acerca de los crisoles, Señor. Crisoles de Satanás, pero también están los crisoles de nuestros pecados. Nosotros los fabricamos. Nosotros mismos anhelamos vivir la dulzura del pecado, pero luego tenemos que probar el amargo del arrepentimiento, el amargo de las consecuencias. Así que aquí estamos, Señor, para que nos ayudes a tomar sabias decisiones. Por favor, decide por nosotros, porque nosotros nos equivocamos. No tenemos mucha sabiduría, Señor, y lo que nosotros llamamos bueno realmente sale siendo malo, y lo que es malo lo llamamos bueno. Nosotros nos equivocamos, Señor. Decide por nosotros. Te damos el control de nuestras vidas, te damos el control de nuestros corazones. Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo rogamos en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Felicidades, hermanos. Dios te bendiga, mis hermanos. 5 de la mañana, hora Colombia. Claro que sí. Chao, chao.